La resolución ministerial 001 del 2017, emitido el 3 de enero precisamente de este año, es un documento bastante interesante y sobre todo normativo, porque va presentando algunas cosas ya concretas, reales, que cada uno de nosotros como educadores y docentes tenemos que conocer para un buen servicio también a la población y sobre todo a nuestros estudiantes, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 1 va presentando el calendario escolar, que nos ayuda a organizar la planificación, a hacer el proyecto socioproductivo, a ver las fechas, los límites, las evaluaciones que podemos tener, los bimestrales y todo eso. Tenemos también las formas de inscripciones, cómo se va a inscribir, cómo se organiza la gestión educativa, cómo se va a planificar, es decir, es un documento que muestra sobre todo el cómo, el horario de clases, cómo va a ser el descanso pedagógico, cómo se administra, por ejemplo, la matrícula RUDE, y cómo prever también la falsificación de documentos. Por otro lado, en el segundo capítulo se habla de la gestión educativa, es decir, cuál es el rol de las autoridades educativas, qué hace el distrital, qué hace el departamental, qué hace el director, qué hace, por último, los docentes y qué hace la comunidad educativa, ¿no? Cuáles son los roles y funciones de cada uno de ellos. También está la aplicación de los códigos, la normativa de las horas pedagógicas y la prohibición de las salidas, ¿no?, de las unidades educativas. El tercer capítulo habla de la gestión administrativa e institucional, es decir, de cómo se organiza la libreta escolar, cómo se llena la libreta escolar, cómo se manejan las notas, cómo se introducen las notas, cómo se presenta o cómo se tramita, se gestiona, diríamos, el diploma de bachiller. ¿En qué circunstancias existe el incentivo del bachiller, al bachiller de excelencia, ¿no? Luego tenemos cómo se maneja la infraestructura, qué tipo de fiestas son posibles, por qué y cuándo se utiliza o no se utiliza el uniforme, qué significa el apoyo psicopedagógico, ¿no? Qué tipo de salidas se pueden realizar de las unidades educativas, ¿no?, en cuanto a las excursiones, viajes, las olimpiadas y las situaciones, diríamos, de emergencia. También habla del personal del subsistema. El capítulo 4 es precisamente de la designación del personal docente y administrativo, la restricción de compulsas, la formación profesional, habla de las características del Profocom, de la formación posgradual, el programa de nivelación académica, la actualización de RDA, las suplencias e inclusive los talleres de capacitación. En el capítulo 5 habla cómo hacer la implementación del currículo, cuáles son los niveles y sobre todo la importancia de la lectura y escritura en todos los niveles. Y finalmente diríamos que hay un capítulo especial y también importante, el funcionamiento de las unidades educativas privadas, es decir, cómo se autorizan, qué tipo de contrato se realiza, cuándo se sanciona unidad privada, cómo se cobran las pensiones, qué tipo de becas se puede conseguir, cómo es el trato al personal docente y cómo se abren las unidades privadas, cuál es el tipo de trámite que se realiza hacer. Y tenemos un capítulo también importantísimo este documento, que son las disposiciones finales en cuanto da algunas pautas importantes sobre la alimentación complementaria conocida como desayuno escolar, el expendio de alimentos al interior de la unidad educativa, la situación de las niñas, adolescentes embarazadas, la situación de estudiantes con alguna discapacidad leve, cómo tratar en los casos de violencia, de violación y otros, cómo acompañar la organización de los estudiantes en grupos estudiantiles, el manejo de las TICs, diríamos los celulares en las unidades educativas, cómo tratar en situaciones de diversidad lingüística, ¿no?, diversidad religiosa y la protección contra la radiación solar, ¿no? Son estas las aclaraciones que este documento muy amplio va presentando y indica también que es importante hacer más adelante un censo de las unidades educativas privadas
y hacer el tratamiento también de la modificación de nombre de las unidades educativas fiscales o privadas, ¿no? Y bueno, esta es la supersíntesis que trata este documento y que amerita ser leído en toda su integridad.